cree en ti. O sea, cree en ti y cómete al mundo porque solamente tú, o sea, tú eres la única persona que tiene el control de su vida. Tú eres la única persona que decide si se hunde o si sale adelante. Entonces, tú tienes la responsabilidad de vida de elegir qué quieres hacer. Si quedarte en tu zona de confort o salir. Salir adelante y salir a emprender no es fácil. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia que nos escuchan y que nos ven a través de YouTube. Bienvenidos al canal. Hoy tenemos a una persona que es dinámica, que sale de su zona de confort. Es alguien que nos ha ayudado a sacar nuestra cuenta empresarial de Numa en TikTok. Es alguien que ha aprendido desde una temprana edad y que sé que va a inspirar bastante su historia a las demás personas. Más que todo, pues no les quiero adelantar mucho, pero sí sé que ella me consta que sé que está brillando y seguirá brillando, así que nada más y nada menos que Sandra Desiaco. Muchas gracias, Ale, por la invitación, por tomarte el tiempo de aquí estar en el podcast. Y pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Esperemos sea de provecho esta entrevista. Sí, sí, no, definitivamente que, fíjate que siempre me has inspirado porque siento que o sea, estás tomando este camino de freelance, de emprender, o sea, porque es tu negocio de emprender con las redes digitales y todo. Para mí, yo lo considero porque obviamente yo ya estoy más vieja que vos, pero, o sea, que iniciaste a una temprana edad. ¿De dónde salió como ese chip de emprendedor? O por lo menos decir, hey, yo quiero hacer lo mío en vez de ir como el camino tradicional. Pues yo creo que viene desde siempre. O sea, yo me acuerdo que desde que tenía 12, 13 años, yo ya buscaba la manera de emprender, de que le decía a mi mamá, enséñame a hacer galletas y me enseñó a hacer galletas y yo vendía. O luego de que con pulseritas o cosméticos, o sea, fui como buscando como qué emprender, pero siempre como que quise tener la mentalidad de yo misma poderme generar mis propios ingresos y también creo que viene mucho de la mano que siempre he sido una mujer muy independiente. O sea, no me gusta mucho depender de los demás. Y pues actualmente, a mis 21 años, finalmente logré independizarme económicamente de mis papás. Entonces creo que eso es como el buscar ese camino como de ir emprendiendo de una u otra forma, pero yo creo que siempre en lo que nos apasiona. Y una pregunta, ¿tus papás son emprendedores o son personas que tienen sus trabajos en distintas... No, sí, son emprendedores. Bueno, mi mamá es terapeuta, entonces ofrece con sus servicios de consulta, online y presencial. Y mi papá es creativo, pero pues sí tiene su propia empresa, tiene de hecho su LLC también, y pues ahí ofrece también sus servicios. Pues también he tenido como que esa parte, o sea, de que mis papás han tenido sus negocios como también como el ejemplo de yo ver eso, ¿no? Sí, 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 como que te pasaron de las enseñanzas que ellos, bueno, de lo que ves, de lo que ellos hacen. Porque sí, una persona de las que entrevistamos me dijo como, mira, o sea, a mí mis papás, bueno, mi papá me Ujú. decía, bueno, ¿te quieres costear la cartera? Ve tú cómo le haces, yo te voy a dar una mensualidad, ¿verdad? Pero ahí sí no te queda, o sea, si no te cubre la cartera, tú tienes que ver cómo hacer. Entonces, ella también nos cuenta de que ese chip de emprendedora lo recibió de su papá, porque era alguien que le dijo como, si tú quieres costearte algo, tú tienes que buscar una manera, o sea, yo ya llegué hasta este punto. Entonces, siento que compartes, o sea, que sí, como que te inspiraron de esa cierta manera también, pues, de seguir los pasos de ellos, de independizarte. Sí, mira, mis papás siempre me han apoyado en todo. Gracias a Dios también me han dado como todo a sus posibilidades, pero a mí también no me ha gustado nunca como que esperar como de que pues denme, ¿no? Y por ejemplo, justo la carrera, pues yo me la estoy pagando, o sea, es algo que yo me estoy financiando con mi trabajo. O sea, mi papá me dijo, o sea, sí, estudia algo, pero tú págatelo. Y no, o sea, y realmente lo hizo como por la intención de yo misma como aprender a valorar como eso. Y, y creo que sí es muy importante, es algo que te forma bastante y como que o sea, bueno, a mi edad, una vez que
ya sales de la carrera, ya tienes mucha más experiencia laboral, ya tienes como más colmillo, digamos, en México que el resto. Entonces creo que también es como una ventaja. Una ventaja competitiva, sí, definitivamente. Te quería preguntar cómo, por qué llegaste, qué fue lo que te llamó la atención de las comunicaciones. ¿Por qué este rubro en particular? Pues mira, todo empieza porque cuando tenía 4 años yo quería ser actriz. Actriz y directora de cine. Y de ahí empezó todo. Yo me fui a estudiar a la Ciudad de México hace como 2 años, actuación. No terminé la carrera. Realmente hay varias cosas como que no me gustaron mucho, entonces decidí salirme. Pero el comunicar, o sea, el comunicar ya sea como actuando o cantando, bailando, escribiendo, o sea, todo eso siempre me ha gustado muchísimo. Entonces de ahí opté a meterme a ciencias de la comunicación porque también iba a indagar algo de cine y me gustó mucho la carrera. Entonces después empecé a ver como que el crear contenido es algo que tenía ganas desde hace como 5 años, pero no me animaba, la verdad me daba mucha pena. Hasta que ya dije, no, ya, lo voy a hacer y pues gracias a eso pues también conseguí el trabajo que tengo actualmente, ¿no? ¿Y cómo te empujaste? O sea, ¿qué fue esa como cuál fue tu motivo de decir, ya lo voy a hacer, hoy sí ya, ¿qué fue lo que te cambió el chip? Pues que estuve reflexionando muchísimo, te digo que tardé como 5 años en finalmente animarme, pero yo creo que más que nada fue el que me quedé pensando, o sea, me daba como miedo que me juzgaran o fracasar, ¿no? Y entonces como que pensé, ok, la gente siempre, o sea, siempre te va a juzgar por absolutamente, hagas lo que hagas, digas lo que digas, te dices como te vistas, de todo te van a criticar. Entonces fue, ok, si van a criticar de todo, ¿qué prefiero? Tengo dos opciones. Una, que me critiquen siendo infeliz, haciendo algo que no me gusta y no siendo yo misma, o si me van a criticar, que sea siendo feliz, haciendo lo que me gusta y divirtiéndome creando el contenido. Entonces fue como, pues si de todas formas me van a juzgar, pues que sea por lo menos yo siendo feliz, ¿no? Y la otra también, fue el, como que cambió el chip en mi mente de lo que era el fracaso. Creo que es algo que muchas personas me incluyo antes, ya no, le tenemos miedo al fracaso, pero yo veo ya el fracaso como una oportunidad. O sea, no es algo como de que, chin, ya, hasta ahí, sino es como, ok, ¿qué aprendí de esto? Gané experiencia, conocí tantas personas, ya no, o sea, ya no soy la misma persona que antes de, simplemente porque tuve el valor de intentarlo y eso te da una confianza y experiencia increíble y verlo como una nueva oportunidad para crecer, ¿no? Yo siento que el fracaso es como solamente un paso más cerca del éxito. O sea, tal vez no como quisiéramos en línea recta, pero sí es un paso más cerca para estar en el éxito. Así que eso fue lo que me animó. Ahorita que te escucho hablar, es como tienes una bonita perspectiva, o sea, definitivamente siento que ya te entiendo mucho más, porque sí siento que las personas a veces se pierden en que no puedo fracasar, o sea, entonces mejor me quedo con... Y se entiende, o sea, se entiende, como no, prefiero mejor quedarme aquí porque cualquier cosa, estoy segura aquí, tengo mi zona de confort, o sea, tengo esto fijo, tengo lo que sea, entonces mejor me quedo aquí en mi zona, pero qué inspirador de verdad de escucharte a ti diciéndote, no, o sea, yo lo que lo veo es como una oportunidad, o sea, si no lo pude, o sea, si no se pudo hacer o esto, no importa, pero por lo menos aprendí algo y no soy la misma persona que Exacto. O simplemente te digo, el animarte, o sea, sí fracasaste, pero no es como que ya quedé aquí, no sirvo para nada, ¿no? O sea, ya no eres esa misma persona porque ya te animaste a... Yo cuando te digo que me salí de la carrera de actuación, me había ido de foránea a la Ciudad de México y me regresé a casa de mis papás. Me sentí como un fracaso, como de no acabé la carrera, me salí, era mi sueño. Al final volví de nuevo a la Ciudad de México, pero en ese momento yo me sentía como soy un fracaso total y fui al Festival de Cine aquí en Morelia y González Iñárritu justo dijo, habló del fracaso y decía, es que la gente ve el fracaso como algo malo, pero es como una llave, es una oportunidad más. Y eso como que me empezó a dar como esa reflexión
y cambió como mi chip. O sea, realmente es como ganar, ve todo lo que ganas. Tienes dos opciones, verlo como fracasaste y no ganaste nada y perdiste todo, o verlo como gané muchísimo. Tal vez no salió como yo quería, pero gané muchísimo más. Ya. ¿Y cómo ves tú, o sea, tu generación? Porque ya no soy parte de esa generación, ya no estoy. No son bromas. ¿Cómo ves tú, tu generación, tus compañeros, tus amigos? ¿Cómo lo ves con todo, pues, con todo el tema del emprendimiento? ¿Lo ves, por ejemplo, que igual se atreven o igual siempre hay como precaución? ¿Cómo lo ve, cómo está ahorita la situación, pues, a tu alrededor y ver si como que hay mucha gente que sí se está atreviendo más a emprender? Pues mira, dentro de mi alrededor, lo que puedo hablar, y eso que tengo amigos muy diferentes que no son para nada similares, em, yo creo que lo que le pasa mucho a mi generación es que tiene mucho miedo. O sea, tiene miedo al juicio, tiene miedo al fracaso. Sí hay, obviamente sí hay, y yo conozco amigos y amigas emprendedores que igual están como de que creando contenido o que buscan tener como su emprendimiento de cosméticos o de modelaje. O sea, como que sí hay gente movida. O bueno, en la carrera de actuación también tengo amigos que ya están de que ahorita yendo a castings, sí hay gente movida, pero también creo que en la gran mayoría tienen miedo y sí les da mucho miedo, más que nada, no tanto no es la falta de oportunidad, porque realmente mi generación, bueno, hablando desde mi experiencia, no es tanto como que no tengan la oportunidad de, sino creo que es más bien como el miedo, o sea, el miedo de que, pues, ¿qué van a decir de mí? O sea, como lo que te decía, como el miedo a ser juzgado, yo creo que genera en personas de mi edad una ansiedad impresionante que prefieren limitarse a ver qué podría ser de ellos. Mm. Pero creo que sí es como, qué interesante escuchar eso porque definitivamente sí, yo pensé, tal vez que yo sentí que, o sea, sí son más atrevidos, definitivamente muchísimas cosas que nuestra generación o sea, no lo fue de esa manera. Pero qué interesante escuchar también, pues que sí siempre existe, pero también que, o sea, siempre existe el miedo. Y lo que sí es que también creo que también, y ahí tú me comentas, creo que también un gran factor es que ahora todo el mundo pues tiene las redes sociales, por lo menos yo viví un momento donde las redes sociales no existían, eh, pero ya aquí ustedes sí tienen eso desde un inicio y que entonces que cualquier persona detrás, por más que estás haciendo algo bien, la gente te va a decir, uy, pero ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo? Cosas así y creo que es, ahorita ya como que hablando contigo, como que entiendo más entonces que definitivamente es, creo que es el miedo a juzgar y más que tienes esa presión de las redes sociales que están ahí la gente pendiente de criticar. Sí, sí, sí. Es más que nada el miedo, porque antes de que yo empezara a crear contenido, hablé con una amiga y me decía, es que quiero crear contenido, pero me da miedo. Y esta amiga de hecho, está haciendo actuación. Es una niña súper linda, súper bonita, con muchas cualidades. Y yo le decía como, anímate. Y es que me decía justo, como es que me da miedo a ser juzgado, a ser juzgada. Y es algo como muy, muy frecuente, sobre todo en gente de mi edad, porque justo estamos tan expuestos a redes sociales. O sea, todos tenemos, pero a la vez como transgredir esa línea entre tener como un social media normal, digámoslo, o sea, como cualquier persona que lo usa normal, a alguien que ya crea contenido, ya es como, ya te expones a que te juzgues, o sea, ya te expones al mundo. ¿Y cómo haces tú, por ejemplo, eso también quiero aprender más de ti. ¿Cómo haces tú para manejar los haters en estas redes? Afortunadamente, en lo que, o sea, en lo mío, o sea, de que lo que yo he creado de contenido, no he tenido haters. Este, la verdad sí ha sido como suerte, pero recuerdo que en algunos videos de Numa, sobre todo de lo del 8 de marzo, sí llegaron a ver varios comentarios como de que ustedes las mujeres inventan todas las problemáticas y comentarios así.
Y como nunca había recibido un comentario de hate, sí me saqué como de onda. Y yo dije, pues, ¿qué hice mal? ¿Qué dije? O sea, fue un video como inspiracional. Y me acuerdo que al inicio como que me molesté. Y yo soy muy reflexiva. O sea, me gusta mucho como reflexionar. Entonces, me quedé pensando como, a ver, lo que me comenten son proyecciones de esas personas. O sea, no tiene como que ver conmigo. Yo estoy haciendo las cosas bien y yo tengo la certeza de eso. Entonces, pues como que decidí ignorar, ni siquiera le contesté, ahí se quedó el comentario, ¿no? Pero lo que voy es, igual si yo recibía de que en mi cuenta personal, o sea, de lo que yo creo de contenido propio, comentarios de hate, am, o sea, es gente que, o sea, ya ahorita en este punto como que me daría igual. O sea, a lo mejor antes sí me hubiera como que desanimado o me hubiera molestado, pero ahorita es como, ni los conozco, no me conocen. Entonces, como, ¿por qué desgastaría mi energía, que es lo más valioso que tengo, y mi tiempo en responderle comentarios a personas que solamente quieren ponerme mal? O sea, no tiene como ningún sentido. Sí, sí, es algo que normalmente, eso es algo que también yo estoy aprendiendo, porque sí, igual, yo ahora yo no me lo tomo nada personal, o sea, ya estamos para ya avisarte, y eso ya igual ya lo he dicho en otros episodios, ya estamos recibiendo hate, eh, pero, o sea, de serte sincera, yo no lo tomo tampoco personal, porque es algo que las personas, o sea, están comentando sobre el podcast, estamos sacando poquitos episodios ahorita y ya estamos recibiendo, pero para mí es como, bueno, yo sé que estamos haciendo algo bien, o sea, no estamos haciendo nada, nada malo, más bien es querer empoderar a las mujeres y eso más bien lo que me demuestra es como que vamos por un buen camino en el sentido de que las personas, como tú dices, ahí voy yo a entender también que son proyecciones, que la gente está proyectando sus inseguridades, sus miedos, que no saben, dicen, bueno, no, o sea, no lo, o sea, yo no lo voy a hacer, pero quiero como inhabilitarlos a ellos también de no hacerlo porque yo no me atrevo a hacerlo, cosas así. Entonces, son como, pero voy aprendiendo también, porque tal vez algunos comentarios dije yo, no, está bien, tal vez este comentario se dio a cabo porque tal vez no sea un buen contexto o algo así. Entonces como, ah, bueno, entonces en adelante voy a tratar de dar un poquito más de contexto, pero ya después los demás eran como, no tiene nada que ver. La gente siempre va a hablar, o sea, ya sea comentarios buenos o comentarios malos, los comentarios buenos se agradecen, incluso los malos, porque hasta como que siento que nos enseñan a nosotros mismos a saber gestionar como esa presión social, digámoslo, o las emociones, y siempre, o sea, sean comentarios positivos o negativos, siempre va a ser una proyección de la otra persona. Entonces, ¿por qué son como en el caso de los haters? ¿Por qué tendría que hacerle caso a la proyección de alguien? O sea, aparte es muy fácil criticar a alguien de que, o sea, a través de una pantalla donde no se ve tu cara es muy fácil criticar, pero a ver, o sea, ponte tú a grabar contenido, pon tu cara y exponte públicamente. No cualquiera lo hace y no porque no quiera o no puedan, sino como porque no cualquiera tiene como ese como coraje, digamos, de lo voy a hacer. Entonces es muy fácil criticar desde una posición de anonimato y por eso como que ahorita no recibo como hate en mi contenido personal, pero si lo recibiera como que no, o sea, sé que son como proyecciones de esas personas, o sea, no es mío. Esta intuición tuya o reflexiones tuyas, ¿tú crees que viene de tu mamá? De eso, de las enseñanzas que te ha dado tu mami. Sí y no, o sea, mi mamá es terapeuta, te digo, y es maravillosa, es maravillosa. Y yo creo que gran parte de mi inteligencia emocional definitivamente la he aprendido de ella, o sea, eso. Pero también creo que viene mucho, yo tuve a los 17 años depresión mayor y ansiedad y con ello tuve pues intentos de suicidio y todo eso. Ah, y después de eso, o sea, de tocar ya como lo más bajo, de que casi me internan en un hospital psiquiátrico, todo eso, ya que salí adelante, me volví, o sea, mi perspectiva de la vida cambió radicalmente, o sea, se volvió otra, pero a partir de ahí me volví muy reflexiva y siempre me gusta como entregarle a todos mi mejor versión. Entonces también para yo entregarles a todos mi mejor versión, tengo que estar yo bien conmigo. Entonces empecé a implementar hábitos como la meditación, el deporte, escribir un diario, ir a terapia, pues como todos esos hábitos en conjunto
me hicieron ahorita una persona muy reflexiva. O sea, antes, pues, digo, no era así. Antes de que sobrepensaba todo, era muy impulsiva, muy emocional. Sigo siendo emocional, pero lo que voy es ya no actúo como por impulso. O sea, ya es como que me siento, antes de siquiera decirle a una persona tal cosa, es como yo, Sandra, ¿por qué me siento así? Estoy segura que no es una proyección mía de alguna inseguridad del pasado o realmente me siento como de esta forma. O sea, es como, o sea, eso y que mi mamá como que me ha ayudado como a volverme lo más asertiva posible, siento que me da como este tipo de reflexiones. Eso es bien importante lo que acabas de decir, de poder ya, hasta lo apunté, de poder darme lo mejor de mí, o sea, para dejar lo mejor a todos, tengo que estar como bien conmigo misma y eso es algo que normalmente nosotras como mujeres o bueno, no como en la sociedad, o sea, tratamos de dar todo lo mejor a todo el mundo, pero a nosotros, a nosotras, porque normalmente somos las mujeres, es, nos dejamos a un lado. Nos dejamos a un lado y nos olvidamos de nosotros y después ya llegamos a un punto donde pues ya son pues tenemos enfermedades crónicas, cosas así, o incluso burnout, cosas, y que después ya al final se vuelven problemas más serios. Entonces, sí es eso bien importante recalcar con la audiencia, incluso toda la audiencia juvenil, porque también la audiencia juvenil también dice, no, es que yo soy, y porque yo así era, no, yo soy resistente, yo puedo con todo, venga, venga lo que venga, o sea, no importa, yo me desvelo, hago esto, todo esto, y después más bien eso tuvo consecuencias después. O sea, tienen consecuencias. Entonces, es bien importante que la audiencia juvenil también, incluso toda la audiencia que nos escuchan, que eso es bien importante de tomar eso en consideración, de que uno tiene que también ponerse la máscara primero antes de los demás. Es que nos enseñan que el ver por nosotros mismos es egoísta, pero yo aprendí que primero tenemos que ver por nosotros mismos, y no lo digo como en un sentido egoísta de que solamente voy a pensar en mí, no, sino si nosotros no nos cuidamos, no priorizamos nuestra salud física, mental y emocional, ¿cómo vamos a estar bien para los demás? O sea, no es posible. O sea, lo que le estamos dando a los demás ni siquiera es como algo tan auténtico porque realmente nos sentimos mal. Entonces tenemos que sentirnos bien nosotros para poderles dar como eso que queremos a los demás. Así es. Y está bien no estar bien. Sí, sí. Em, Otra cosa que te quería preguntar es, ya que tienes este negocio, ya estás, em, ya estás montada, ya tienes tus clientes, ya estás haciendo contenido, creo que una de las cosas que la gente también joven les puede preguntar, no, pues por lo menos con un trabajo fijo, yo tengo un horario fijo, de 9 a 5 o ta, 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 ta. En este caso, ¿cómo haces un balance entre todo? ¿Cómo te organizas o qué es lo que haces tú para poder decir, yo tengo un buen balance entre mi trabajo y entre mi vida personal? Ujú. Pues mira, trabajar online es una bendición, porque justo el ser tu propio, o sea, el tener tu LLC, tener tu propio negocio, te hace ser tu propio jefa. Y aunque tengo obviamente jefes a los cuales pues son mis clientes, eh, con esto, o sea, que es online, no es como que esté con un horario justo como tú dices, como de 9 a 5, ¿no? Entonces, realmente es un trabajo muy, muy flexible. Es como, ok, tengo que entregar esto a diario, entonces, como yo me administre mi día, es mi rollo mientras esto esté como entregado, ¿no? Normalmente, una vez a la semana, para otro cliente grabo todo el día estoy grabando ahí. Ahí sí no hago nada más que grabar y editar. El resto de la semana lo dedico a mis otros clientes, los cuales sus videos son más flexibles, más creativos, como en el caso de Numa. Este, y la verdad me administro bastante, creo que bastante bien. O sea, procuro despertarme temprano. Hay días que sí me despierto como a las 9 porque el sueño me ganó, pero procuro despertarme como a las 6 7 de la mañana, ir a hacer ejercicio, desayunarme, bañarme y ya ponerme de que a grabar, adelantar como proyectos personales, también ver cosas de la escuela.
Entonces creo que es lo que mencionamos, bueno, menciono mucho en los videos de Numa, el ser tu propia jefa te da una ventaja impresionante porque finalmente tú eres dueño de tu tiempo y como inviertes tu tiempo ya no es como de que, ay, pues es que este es mi horario. No, o sea, ya tú eres responsable de qué vas a hacer con ese tiempo, o sea, cómo lo vas a gestionar. Sí, es importante que las personas eso lo tomen en cuenta, que uno tiene que ser organizado, o sea, que la ventaja es que uno puede hacer como el horario a su gusto, em, pero sí tienes que cumplir, como tú dices, con las condiciones que habías acordado, pues, con las compañías que trataste. Dime una cosa, ¿extrañas tener como tener como compañeros al par tuyo o como, por ejemplo, como tener esa compañía? ¿Cómo manejas tú la soledad, o sea, en el sentido de que porque eres tú la que haces todo, eres tú la que haces el contenido, porque eso creo que es como una de las cosas que la gente pregunta, pero no tengo a nadie que, la gente eso puede sentir, ¿verdad? No tengo a nadie que me acompañe en estos momentos o cosas así, que trabajamos como equipo, o sea, cosas así. ¿Cómo manejas tú esa situación en esta industria, más que todo porque es todo digital? Pues mira, al inicio creo que el mayor problema que lo que más pena me daba era grabar en la calle, sola. O sea, de que ir grabando, así hablando en la calle y que la gente me viera o que me tuviera ahí con el teléfono a grabar y la gente se parara a verme como, ¿qué está haciendo? Eso sí era como, era muy vergonzoso. Al inicio sí era como que, ay, todos me están viendo. Este, pero eso creo que realmente fue como mi mayor problema. La verdad es que después de los problemas que tuve de salud mental, me volví como una persona, digámoslo, no quisiera ser solitaria porque soy muy sociable, pero aprendí mucho a estar conmigo misma. Entonces, la verdad creo que uno de los mejores actos de amor propio es tratarnos como nuestras mejores amigas. Y gracias a Dios, antes de tomar esos trabajos, yo empecé a tomar mucho tiempo conmigo, o sea, de que yo he viajado sola, he ido al teatro sola, al cine sola, al festival del cine sola, a desayunar sola, o sea, hago tantas citas conmigo misma y me la paso tan increíble que realmente ya el trabajar, sola, o sea, como yo depender como de mí al 100% el contenido que se entregue, es algo que me gusta, o sea, eh, a veces claro que salen como dudas que son que te pregunto como de, oye, Ale, ¿cómo ves esto, tal cosa? Pero lo que voy es, creo que antes de, para llegar a este punto, creo que sí es importante como conocernos a nosotras mismas y pasar tiempo con nosotras mismas para que ya cuando tengamos un trabajo, si es que alguien que está escuchando esto, esta es su señal para que se animen a crear contenidos si eso es lo que quieren o como mostrarse públicamente. Creo que más que nada es como conocernos a nosotros, primero pasar tiempo con nosotros y ya después que tenemos como que esa confianza, ya animarnos, o sea, ya no es como algo de golpe, o sea, ya hago como un proceso que nos hace que el trabajar solo sea como más cómodo, digamos, lo más práctico, a que si somos súper sociables y todo el tiempo hemos trabajado con mucha gente y de golpe ya, todo lo haces tú solo y no tienes como a nadie. Creo que eso es más que nada, o sea, como pasar tiempo primero con nosotros. Sí, sí, definitivamente es algo que nosotros, eh, y eso sí lo he escuchado de generaciones pasadas a las nuestras, era, la gente juzgaba, no, me consta, la gente juzgaba de que sí, si uno pasaba solo es que, uy, que está haciendo mal, que eso se ve mal, porque yo he escuchado generaciones pasadas decir que la gente incluso juzgaban, o sea, la juzgaban por comer solas o comer solos, lo que sean, También, pues digo que la gente juzga de de todo, o sea, por eso es todo. como algo que te gusta, te van a juzgar, pues haz lo que te hace Sí, feliz. la verdad es que sí. Ahora ya reflexionando no es cierto, pero sí, entonces sí recuerdo entonces que entonces la no, como la gente dice esto, entonces me cambié mi forma de ser, entonces, pero tienes mucha razón eso que al final uno tiene que saber cómo manejar su tiempo pues solo, sola y con eso entonces ya ahí como
decidir si es algo que quieren hacer o no, hacer freelance o cosas así, porque hay que establecerles eso que sí, es bonito tener su propio horario, ser jefe y todo, su propio jefe y manejar tiempo, pero sí es algo que sí se puede manejar, ¿verdad? El hecho de no tener como un compañerito al par o compañerita, pero que sí, que más que todo te enfocas en tu trabajo, o sea, Sí, sí, porque ser freelance tampoco es algo tan color de rosa todo. O sea, sí, sí tiene muchísimas ventajas, pero como todo también tiene sus contras. O sea, no siempre, como justo tú eres tú eres tu propio jefe y tú buscas a tus clientes, no es como un trabajo fijo en el cual, o sea, tienes tus clientes, pero a veces esos clientes se van o te contrataron como temporalmente. Y lo que yo tengo con mi papá, porque él también es freelancer, o sea, no es como alguien que trabaja como en un trabajo convencional, que pues, ya sabes que cada quincena o cada final de mes te van a pagar cierta cantidad y es así, y así va a ser hasta que renuncies o te despidan, ¿no? O sea, como freelancer sí tienes como que estar buscando como viendo eso, esa parte, y creo que eso es como la única desventaja que le vería como de freelancer, bueno, por lo menos en mi caso personal, pero de ahí en fuera sí animo a la gente que sea su propio jefe, o sea, sí tiene muchas ventajas. Y aparte tú mismo, creo que es una gran oportunidad para probarte a ti mismo, o sea, como tu responsabilidad, tu creatividad, tu confianza más que nada, porque pues tú te vas a enseñar también a los clientes y todo. Son muchas cosas que vas desarrollando. algo que se me quedó ahorita que lo estaba anotando porque sí te quería preguntar, ¿cómo hiciste? A ver, tu transición, eso ahí me confirmas, tu transición fue, por ejemplo, yo, o sea, yo estaba haciendo, hice contenido yo misma y después me salté a hablar a los clientes y decirles aquí está, o sea, como a decirle a Numa o a otros clientes como decirles como, hey, esto es lo que ofrezco o cómo fue esa transición y qué fue lo que te dijo, hoy sí ya estoy lista para hablar con los clientes. ¿Cómo hiciste? Pues mira, yo ya tenía un cliente al cual bueno, todavía lo tengo, mi primer cliente, y empecé a hacerles videos. Entonces resultó que justo Néstor vio uno de los TikToks y le gustó mucho y se puso como en contacto conmigo de que, oye, me gusta mucho cómo hablas, cómo te proyectas en la cámara, y ya fue que tuvimos la meeting y me contrató Numa. Ya yo empecé, aún yo no creaba, o sea, ya empezaba a crear mi contenido propio, pero aún no como que lo profundizaba. Y ya yo empecé como a crear mi contenido que habla más que nada de salud mental y espiritualidad. Este, entonces como que, ok, ya tenía el primer cliente, ahora ya tenía Numa y ya seguía como produciendo mi contenido. Y entonces resultó que ya como buscando también como en LinkedIn y así, encontré a una señora igual en Estados Unidos que buscaba de que community manager y ya me apliqué, también de que le gustó mi trabajo y todo. Entonces pues así es como le he buscado más que nada. O sea, también como creo que la mayor ventaja que le ofrezco a mis clientes es como el cómo me proyecto en la cámara, o sea, cómo hablo, y sí ha sido como un proceso que me ha llevado desde inicio de año con el primer cliente. Empecé a trabajar con ustedes como en febrero 27 me parece. Y ahorita, pues voy como poco a poco, igual tengo planeado abrir mi otra empresa, o sea, un negocio que quiero hacer en agosto, si todo sale en orden como lo planeo. No de contenido de otras cosas, pero sí como ir escalando, porque sí tengo muchos planes. Sí, eso es algo que qué bonito que tener siempre como ese espíritu de seguir creciendo desde no solo quedarme pues con lo de social media, sino que quiero como emprender nuevos caminos. Y nos tienes que avisar también para así hacerte publicidad con gusto. Tienes que decir para Muchas avisar. gracias. Claro Em, que sí. otra cosa que te quería preguntar es, ya hablando de tu propio contenido, si ya en tu TikTok siento que ha habido transiciones. Primero, sí te vi al inicio como con pena hablar, pero ahora ya, o sea, sí te vi, pero es porque fue Sí, como sí, tu sí. primer video y o sea, está bien, o sea, igual mi primer podcast no así era, yo pasaba bien, estaba más bien como eh, Nerviosa. más como más calladita,
Pero sí, ya ahí vi la transición, la empecé a ver y te vi como ya más empoderada, más hablando de otros temas que sí quiero hablar contigo, porque sí veo yo que uno de los temas que hablas tú en tu TikTok es, por Ujú. ejemplo, los temas de conexiones con el alma, la espiritualidad. Eh, sí te quería preguntar por qué es tan importante para ti hablar de esas cosas y mencionarlas y que, eh, sí, más que todo para que eso se vuelva como parte de tu brand, porque eso fue importante. Sí, sí, pues de hecho hasta mi LLC justo tiene como ese nombre, es el Empower Soul Solutions. Sí, respondiéndote así en concreto, porque me salvó la vida. Literal, porque eso fue lo que me salvó la vida literalmente. Y esos temas siempre me han llamado la atención. Desde niña he sido muy perceptiva, puedo ver muchas cosas. Em, He tenido muchas experiencias paranormales, o sea, como este tipo de cosas, incluso he llegado como a trabajar un poco de ello hace unos 2, 3 años. Sí, ¿me puedes comentar un poquito sobre sí, lo que te sientas como es lo que te sientas? Bueno, de experiencias paranormales, Ujú. em, he visto, o sea, he tenido experiencias viendo duendes, aquí en México se le conocen como duendes, con mi hermana hasta los vimos, sí, estuvo muy curioso esa vez. Yo me acuerdo que de niña jugaba con hadas, o sea, literal de que no me acuerdo muy bien cómo se veían, pero sí me acuerdo que estaba yo pequeña y le decía a mis papás que jugaba con hadas y de que dejaba comidita y eso luego terminaba mordido, pero eran morditas así muy pequeñas. También he podido ver, una vez vi un ángel, este, también tenía, antes hace unos como que 3 años, empecé a tener como sueños con demonios. Eso estuvo muy feo, que sí tuve que recurrir ya a la religión ahí. Este, pues fantasmas, eso creo que más que nada es lo que estoy pensando. En una limpieza energética, una vez, espiritual, una vez vimos, bueno, vi con quien estaba trabajando a la muerte. Eso sí estuvo muy, muy fuerte. Yo creo que es de las cosas más fuertes que he visto. Este, O sea, viste a la persona, o sea, la persona con la que estaba compartiendo en ese momento, viste la muerte de esa persona. em, sí, y no. O sea, sí vi que esa persona como que tenía la muerte casi casi que pisándole los talones, pero entonces yo me acuerdo que estábamos de que así haciendo la limpieza y todo eso, y todo el cuarto se volvió negro, o sea, como que o sea, empecé a ver cómo se hacía como una oscuridad y se puso así la piel Como que, así de ajá. gallina y empecé a sentir como frío, como en Harry Potter, no sé si Sí. has visto los dementores, así tal cual. Y entonces yo me le quedé viendo a mi compañero y mi compañero nada se me quedó viendo serio y me dijo después, ¿qué viste? Y yo le dije, pues no sé si era la muerte, pero se sentía como la muerte y me dijo, sí, así se siente y así se ve la muerte. Entonces, más que nada eso. En eso de la parte espiritual, creo que sí hay mucha, en México, no sé, en Panamá o en otros países, como se le diga en México, pero es como mucha paja. O sea, creo que sí hay como muchas cosas falsas y como la falsa espiritualidad. Mm, pero creo que más que nada viene como en despertar de la conciencia, en el ser conscientes nosotros mismos. em, Creo que de ahí puede partir la espiritualidad, o sea, el ser conscientes, em, que es lo del consciousness y la awareness. Ujú. Y pues me gustan mucho esos temas, o sea, digo que fue lo que más me ayudó como a salir adelante, sobre todo por la meditación. O sea, digo que siempre me han llamado la atención esos temas, pero justo cuando tenía depresión, que fue también en pandemia, me tocó. La meditación fue un hábito que lo hacía, pero así de que me hacía meditaciones como de 3 horas, o sea, sí eran larguísimas mis meditaciones. Y ahí fue que empecé como a profundizar más, como a tener más claridad mental, más paz mental, que yo misma empecé como en mis meditaciones como visualizaba como seres como llenos de luz que me decían es por aquí, es por acá, y como que mi intuición se fue haciendo más fuerte, o sea, digo, siempre la he tenido como muy presente, pero a raíz de eso se volvió como más sólida. Eh, y pues son los temas que me gustan, o sea, realmente me gusta compartirlos, porque siempre lo he dicho, o sea, lo que más me gusta hacer es ayudar a la gente. Y si la forma en la que puedo ayudar a la gente es contándoles como mi experiencia y aconsejándoles en lo que a mí me ha funcionado,
y ayudarlos como a abrir su conciencia, a despertar, de que digan, ok, o sea, me pasa esto por esto, o sea, no nada más porque, ay, pues porque me tocó vivir esto, ¿no? Entonces, si puedo ayudar a alguien, o sea, sea una sola persona, pero que le sirva lo que le estoy compartiendo, creo que por también como toco esos temas, sobre todo de espiritualidad y salud mental, son los que más me gusta tratar para ayudar a la gente. Sí, qué interesante que has tenido todas estas experiencias paranormales y sí, a mí me hubiera dado un miedo, ¿verdad? O sea, me imagino, si ni yo toleré ver a un Dementor en las películas, ni en la, porque hay una montaña también rusa de Harry Potter en Universal. Sí, de ahí tampoco ni lo toleré verlo, no me imagino verlo En ahí como persona. buenas tardes, buenas. No, o sea, Sí, es algo que al inicio como que sí te saca, no te digo, como de niña yo veía como cosas, no fue algo como que, ay, fue la primera vez que vi algo como que me asustó, no, pero igual sí, pues fue la primera vez que vi como algo, una energía como tan fuerte y sí fue como, ay, o sea, sí fue, ok, pero siento que todo este tipo de cosas hay como tenerles como que el respeto, o sea, sí, sí, o sea, igual está bien una cosa como que la gente no cree, es como, pues está bien, o sea, porque yo sí esos temas así no los comparto, fíjate, ya aquí los estoy como comentando públicamente, pero está bien. no, 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 pero está bien que lo comentes porque sí estaba intrigada, más que todo porque sí quería saber de dónde venía ese lado espiritual tuyo, o sea, de ese lado que, porque proyectas, o sea, das esos contenidos y sí como quería tratar de que la gente supiese un poco más de tu historia y entender eso, pero para mí eso, o sea, cada quien tiene sus opiniones distintas. Yo sí Claro, creo que hay un mundo después de este, o sea, en el sentido de que yo sé que yo sí creo de que no hay, que no es que solo aquí está la situación, hay otras cosas mucho más afuera, ya sea espíritus. Yo sí creo que nuestros familiares al morir, pues no es que se han muerto, o sea, obviamente físicamente no están aquí, pero tienen, pues que sus espíritus se encuentran en sí. otro lado, pero no físicamente acá. Entonces, eso son cosas que yo, eso son mis creencias, cada quien tiene las suyas, pero sí me parece sumamente interesante de hablar de estos temas porque para ti son importantes y se notan en tu contenido. Y sí, es como que yo siento que también como que lo que estás haciendo, estás tratando de educar a la gente de otras cosas que normalmente uno no está expuesto, ¿cierto? O sea, como que eso es lo que es como tú, también tu, mm, creo que tu propósito de vida, como educar también a las personas de otras cosas que normalmente, como te digo, uno no está expuesto, ya sea por sus alrededores o por sus seres queridos, etcétera. Entonces, para mí eso fue importante. Y también otra cosa que quería preguntarte, ya que has hablado bastante de temas eh, pues que sí has sufrido de ansiedad, incluso yo también sufro bastante de ansiedad, eh, que es, y creo que la mayoría también de la gente sufre de alguna ansiedad en específico, ya sea por traumas, por cosas pasadas que le han pasado, cosas así. Eh, ¿Cómo tú lo manejas siendo, o sea, cómo tú lo manejas en estas, pues, situaciones de las redes y todo? ¿Qué es lo que, o sea, bueno, uno ya me dice que meditas, pero qué otras cosas haces tú también para poder eh, como amortiguar esa sensación de las ansiedades y que te vengan? Mira, am, cuando yo tenía trastorno diagnosticado de ansiedad, ahí sí era un caos, sí era como con psiquiátricos y terapia intensa y todo, ¿no? Ahorita, probablemente todos tenemos ansiedad, que es lo que he aprendido y en psicología se ve, o sea, todos tenemos ansiedad, solo que a diferentes niveles y cuando es algo como crónico ya es un trastorno de ansiedad. Entonces, yo desde que empecé a implementar esos hábitos como la meditación y el escribir un diario, que de hecho subí un reel hace como 2 días de eso, el meditar, el escribir un diario y el hacer ejercicio,
Creo que han sido como las tres cosas que me han cambiado la vida. Igual la alimentación y el sueño, o sea, el dormir bien, también son prioridades, ¿no? Pero sobre todo el escribir un diario me cambió la vida, o sea, completamente porque no, o sea, no todo lo que pienso se queda aquí, o sea, tendemos como que a guardar todo aquí, es como, no sacamos la basura, vaya. Y el tú plantearlo en una hoja y escribir, es como todo esto lo descargas a un papel, o sea, ya no se queda aquí almacenado de que en tu cerebro, ¿no? Em, yo casi no tengo ya ansiedad, o sea, es muy raro cuando me siento ansiosa. Antes yo sobrepensaba todo el tiempo, cualquier mínima cosa, yo me hacía mi novela mental y actualmente es muy raro cuando me siento ansiosa, es muy raro cuando sobrepienso, pero cuando llego a sobrepensar o a sentirme ansiosa, eh, o voy al gimnasio, o sea, bueno, voy al gimnasio diario, pero o voy en ese momento, o medito, o escribo. Y si no estoy en la posibilidad de que pueda hacer alguna de esas cosas, que esté en la calle, pero en el caso de que ninguna de esas cosas esté como que a mi posibilidad de que, no sé, estoy en la calle, no me voy a poner a meditar, hacer ejercicio o escribir un diario en ese momento, lo que hago mucho es gestionar mis emociones, o sea, es el ser como reflexivo, o sea, es como que me tengo un momento, respiro, porque la respiración es lo único que nos conecta al presente. Entonces, respiro profundamente y yo misma pienso, a ver, o sea, a ver, Sandra, ¿qué me tiene ansiosa? No, pues que tal cosa con esta persona, ok, ¿qué puedo hacer para resolverlo? Esto, ok, lo resuelvo. No puedo hacer nada en esos momentos, no me preocupo porque el preocuparme no me va a ayudar a solucionar mis problemas, ¿sabes? Ujú. Entonces, sí, siento que más que nada, o sea, suena como muy fácil, la verdad no fue nada fácil adquirir este hábito, pero ya que se vuelve un hábito ya es muy, muy sencillo, o sea, no, es muy complicado que algo me perturbe, o sea, como que algo me perturbe así, porque yo misma ya me he programado tanto a que todo lo que siento me tomo un momento para yo misma estudiar por qué me siento así y qué puedo hacer para solucionarlo, que ya es como, es muy complicado como que, o sea, sí me estreso, claro, y también como que hay días en los que me enojo o estoy triste, o sea, sí, soy humano, ¿no? Pero más que nada le recomiendo a las personas que se hagan ese hábito de ser como lo más asertivos y honestos con uno mismo, porque también, incluso yo llegué a ser antes, a mentirnos de que no, estoy bien o no es por esto, no, o sea, a ver, siéntate realmente a pensar por qué te sientes así, o sea, de dónde viene esa emoción y dejarla sentir, porque también la ansiedad muchas veces ocurre porque nos reprimimos las emociones y un vacío emocional, o sea, el vaciar nuestras emociones nos tarda como 3 minutos, o sea, te sientes triste, llora, 3 minutos, así sécalo todo y ya después te vas a sentir bien porque drenaste esa emoción. Pero ¿qué hacemos? Ujú. Estoy bien, no pasa nada. Entonces, ya cuando nos permitimos sentir, lo vaciamos y no se nos acumula. O sea, realmente es ser como honestos con nosotros mismos y conectar mucho como con nuestras emociones eh, para ser lo más autorreflexivos posibles. Sí, son esas enseñanzas que tenemos hasta ahorita, las estoy aprendiendo yo hasta ahorita, pero es porque sí, a nosotros se nos ha enseñado de tragar todo, Sí. ser fuerte, tienes que avanzar, pero es que también porque, pero no, algo que a mí me ha enseñado, yo sí soy honesta con el podcast que yo estoy recibiendo, pues terapia, y una de las cosas que la terapeuta nos enseña es como todo el mundo está haciendo lo mejor que pueda, o sea, lastimosamente sí, tal vez hubiésemos querido más de esto es de nuestros papás, cosas así, pero ellos también están haciendo lo mejor que puedan porque también le enseñaron sus abuelos o sus papás lo mejor que puedan, entonces es que cada quien, entonces eso como que te ayuda como a liberar pues como que el mundo no es perfecto, pues y aceptar las cosas como son o como fueron, por más doloroso que es o lo que fue, entonces, sí, esas son las enseñanzas y me alegra mucho que tú la estás aprendiendo en esta edad, porque eso te está preparando mucho más para lo que viene la vida, con tus emprendimientos, con cosas y eso te va a hacer como mucho más fuerte, si siento yo, se te ve, o sea, se te ve que estás mucho más preparada para lo que viene con tus futuros planes. Em, una cosa que también te quería preguntar,
es cómo haces tú, porque hay gente que puede decir, no, es que ya el mercado de social media está súper saturado, todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere ser esa personalidad en las redes, todo el mundo quiere tener su podcast, todo el mundo quiere hacer esto. ¿Qué es lo que tú haces? O sea, coméntale a las personas si tú sientes que el mercado está saturado y qué es lo que tú haces como para distinguirte y decir, bueno, o sea, esto es lo que yo traigo y sigo adelante por este camino. ¿Qué es lo que tú, o sea, coméntame un poco más de qué es lo que piensas al respecto de estos comentarios de las personas? Ujú. Pues mira, las redes sociales sí es un mercado, no sé si sobrepoblado, pero sí hay mucha competencia, si lo queremos ver como competencia. Te lo podemos ver, es que tío, que como todo depende como que de la mentalidad, lo puedes ver como competencia o como gente de la cual puedes aprender, ¿no? Yo prefiero verlo como la segunda. Este, Siento que hay nichos que son más peleados que otros. O sea, siento que hay como nichos en los cuales sí está, no imposible, pero sí más complicado llegar como a hacerse notar. Este, no sé, como maquillaje, que hay como muchas beauty bloggers o así, lo cual está increíble y me gustaría aprender más, pero es como un nicho como muy como, digamos, peleado, o como gamers, ¿no? También, o sea, sí hay como nichos como más peleados que otros que a lo mejor no se han explorado tanto. Eh, También, mira, yo tengo ahí dos pensamientos, o sea, creo que también mucho es suerte. O sea, realmente creo que en parte es suerte porque a veces el algoritmo o sea, no sé cómo a veces funciona el algoritmo, que a veces he visto videos de gente que hace videos impresionantes y da un contenido que vale muchísimo y casi no tiene de que reconocimiento en su canal, casi no tiene followers o views. Y es como, wow, pero este contenido es muy bueno. Y he visto videos que, o sea, que digo, ¿esto qué? O sea, no me está aportando nada o la edición no está bien o cualquier cosa y es súper viral. Entonces yo creo que sí depende como, la verdad, suerte del algoritmo. También creo que algo importante es la frecuencia, o sea, como el ser constante. Yo creo que eso es lo esencial. Yo descuidé como este último mes, estaba bien ocupada y descuidé como mucho el TikTok y el Instagram, pero ya de nuevo lo estoy retomando porque el ser constante te hace ver como resultados con cualquier cosa, ¿no? Pero más que nada para distinguirse, ser auténticos, porque lo que he visto a veces es que las personas quieren ser como los famosos, ¿no? O sea, como esta persona famosa. Y no, o sea, esta persona es famosa porque es como es. Entonces, pues somos como 7,000 millones de personas en el mundo. Solamente hay un tú, una tú, sé tú. O sea, eso es creo que lo que más importa como para destacar, ser tu versión más auténtica. O sea, eso, bueno, por lo menos eso es lo que yo busco transmitir en mis redes sociales. O sea, que la gente, así como hablo en los videos, así genuinamente soy en persona. O sea, a lo mejor digo más chistes en persona o ese tipo de cosas, pero lo que voy es mi personalidad, así como me expreso y me muevo, así soy, así soy. Entonces, creo que mi mayor consejo en lo que tengo de experiencia sería ser auténtico. O sea, no busques ser como alguien más. Pues, ojo, puedes aprender de otras personas o puedes decir como, ok, mira, me gusta cómo hace esto, lo puedo implementar, pero a mi forma. O sea, no sé, me gusta cómo hace las transiciones en este baile. Ok, pero yo lo voy a implementar. O sea, voy a agarrar esto, pero lo voy a transformar en algo mío. O sea, como darle como ese dupe. Ya, sí, creo que también es como decirle a la audiencia que a pesar de que sí, que hay muchas personas, pero como tú dices, con tal que seas tú y que tú estás creando tu propio contenido, creo que la gente siempre va a resonar contigo en ciertos temas y entonces llevar las cosas con calma en el sentido de que no esperes tampoco tener un following de 1 millón de personas del día para la otro, o sea, o sea, las personas Tienes mucha suerte cuando y pasa tiene eso. mucha suerte, ajá, o sea, es como tú dices, pura suerte que recibiste 1 millón de views en tu video, o sea, es pura suerte y el algoritmo es complejo, como tú dices, entonces definitivamente lo que creo yo que las personas tienen que tomar en consideración es que es uno, ser uno mismo y si aún te quieres dedicar a social media también para ayudar a las demás empresas, cosas así, creo yo Sí, que ser cada constante. quien también, ajá, sé siempre tú mismo porque creo que las personas,
van a resonar contigo, Sí, por ejemplo, si mis valores de mi empresa resuenan contigo, cosas así, que eso es lo que sé tú mismo y siempre la gente va a andar buscando porque ya social media creo que es algo sumamente importante que la gente siempre tiene que tener. Entonces, creo que siempre hay mercado, lo único es que tienes que destacarte siendo tú mismo y como exactamente, justo. O sea, justo eso que mencionas es muy importante, el destacarte. ¿Qué te diferencia del resto? ujú. Eso, o sea, ese es como lo que se deja como reflexionar, ¿qué es lo que te distingue del Ujú. resto? Sí, definitivamente. Y ya para concluir, ¿qué mensaje le quieres dar a la emprendedora o a la persona pues que se quiere dedicar a esto, a freelance? ¿Qué les quieres decir para inspirarlos y tomar ese siguiente paso que tal vez están atemorizados? ¿Qué les dices? Retomando un poco con lo que mencionamos al inicio del podcast, mi mayor como consejo a mis cortos 21 años, em, lo voy a hablar en singular para Dale, que dale. suene como Ajá. personal. Em, Cree en ti, o sea, cree en ti y cómete al mundo porque solamente tú, o sea, tú eres la única persona que tiene el control de su vida. Tú eres la única persona que decide si se hunde o si sale adelante. Entonces, tú tienes la responsabilidad de vida de elegir qué quieres hacer. Si quedas en tu zona de confort o salir. Salir adelante y salir a emprender no es fácil. O sea, realmente no es fácil, pero que no sea fácil no significa que ya por eso no lo vas a intentar. Entonces, ten ese coraje, o sea, lucha por tus sueños y si fracasas, no pasa nada, solo es un paso más cerca del éxito, y lo repito, no tal vez no de forma directa, pero sí un paso más cerca del éxito. Todo pasa por algo y soy fiel creyente de que siempre es por algo mejor. O sea, siempre, o sea, aunque de momento nos enojemos, es como, chi, no funcionó, o sea, ¿por qué? Siempre es por algo mejor. Ya después, en unos meses, semanas, años, lo entenderás, pero siempre es por algo mejor y que tienes toda la capacidad. O sea, que te van a juzgar, si te van a juzgar. Pero, ¿qué prefieres? ¿Que te juzguen no siendo feliz o siendo feliz? ¿Y qué es lo peor que puedes perder? Eso es algo como que me pregunto mucho yo a veces. Es como, ok, pues a lo mejor perdí no sé, pues, tanto dinero, ¿no? Emprendiendo. Ok, el dinero viene y va. ¿Qué ganaste? Porque no perdiste tiempo, ganaste experiencia. ¿Qué ganaste? Simplemente ya no eres esa persona. O sea, ya eres una persona mucho más madura que ya tuvo el coraje de animarse a emprender, a mostrarse, a salir adelante. eh, Ganaste experiencia, conociste gente, te conociste a ti más, y si lograste ese éxito, pues ganaste, o sea, aparte de tu inversión y todo, ganaste tu empresa, ¿sabes? Entonces creo que más que nada es como, el miedo sí nos sirve de dos cosas. Uno, paralizarnos, y la otra, hacernos salir adelante. Entonces, tú decides, porque eres un adulto, eres una adulta, tú decides qué quieres hacer con tu vida. Entonces sí animo a todos los que nos están escuchando a que se animen a emprender, que hagan lo que les apasiona. Finalmente, cada uno de nosotros tiene habilidades, cualidades únicas que nos diferencian del resto. Entonces, muéstrate al mundo, o sea, no tengas miedo de mostrarte al mundo porque tienes, el único límite está en tu mente. Eso es todo. O sea, tú puedes. Que te dicen que no puedes y que eso está imposible, no es cierto. O sea, el único límite está en tu mente. Entonces creo que más que nada sería como confía en ti y sale de tu zona de confort. Gracias, Sandra. No, muchísimas gracias de verdad por este espacio. La verdad es que estuvo bien bonito reflexionar contigo un montón de cosas. Siento que, que esta conversación sí va a inspirar a muchas personas en el sentido de que ven tu valentía, ven tu corazón, ven tus reflexiones de la vida y que cómo, porque has pasado por momentos difíciles, pero le has dado vuelta, le has podido dar vuelta a la página porque has aprendido de esas circunstancias. Em, y definitivamente lo que me encanta de ti es que tú eres tu zona de confort. Como si lo dije desde un inicio, creo que alguien, sos una persona que yo sé que tiene grandes propósitos y más con todo lo que estás haciendo, todo lo que quieres es servir a los demás, ayudarlos pues
a salir adelante y yo sé que vienen grandes cosas para ti. Eh, y la verdad es que yo estoy pues contenta de tener esta conversación contigo, así que muchísimas gracias. Y antes de que concluyamos, di porfa a la audiencia dónde te pueden ubicar para seguirte o contactarte, dónde te pueden contactar. Claro, muchísimas gracias. Antes que nada, Ale, pues o sea, mi TikTok y mi Instagram aparezco como Sandra Sietzko, así, no sé si aparezca como mi Sí, nombre igual lo vamos a de... poner en la descripción, pero sí, Bueno, sí, sí. va, va. Sí, Sandra.Sietzko, así aparezco en TikTok e Instagram. Igual, o sea, cualquier cosa, pueden contactarme por DM ahí. Pienso abrir un correo como justo para esto, porque aún no lo he abierto. Es buen tiempo ahorita acabando, lo voy a hacer. Pero cualquier contacto, pues sí, DM en Instagram y TikTok y estoy para servirles. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Gracias. No, gracias a ti, que tengas un Igual. bonito día.